Acompáñanos a hacer un alto en el camino. Este programa trae otra historia de fe que nos ayudará a crecer, reflexionar y a comprender que nuestra fe es maravillosa y universal, que tenemos a muchos hermanos que tratan de hacer bien las cosas. Un alto en el camino, un podcast de misioneros digitales católicos en el cual J.R. Arévalo presenta entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio. Bienvenidos a un nuevo programa de Un Alto en el Camino. Les saluda J.R. Arévalo con otra nueva historia de gente buena haciendo cosas buenas por el mundo. En esta ocasión hablaremos con Gastón Vigo, quien es argentino, nacido en la ciudad de Santa Fe. Se educó en el Colegio de la Inmaculada Concepción de los Jesuitas, de donde se recibió como bachiller. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica de Argentina en Rosario y cuenta con una maestría y un doctorado en Economía. Es devoto de la Virgen de los Milagros y desde 2018, como buen hijo de Nuestra Madre Santísima, trabaja con la Fundación Acamasoa. La Asociación Humanitaria Acamasoa fue fundada en 1989 por el padre Pedro Opeca, quien es conocido como la Madre Teresa con pantalones. El padre, en misión por Madagascar, vio la precariedad en la que vivía la población de Andralanitra, una comunidad cercana a un basurero en la capital de Madagascar, Antananarivo. Esta asociación, que cuenta con ya más de 30 años, tiene como objetivo sacar a las personas de condiciones de vida inhumanas para darles una vida digna. Desde sus albores, la fundación y los que trabajan en ella lo hacen convencidos de que la dignidad humana está fuertemente vinculada a un techo, un trabajo y a la educación. Así hoy, 30 años después, Acamasoa en Madagascar cuenta con 22 comunidades distribuidas en 1.000 kilómetros cuadrados que componen una ciudad de 60.000 personas. Gastón, además de trabajar de la mano con el padre, trae el formato que él le enseñó a la Argentina y es así que crea Acamasoa en Lima, provincia de Buenos Aires. De eso y de muchos temas más vamos a hablar hoy en este conversatorio. Gastón, bienvenido a este programa. Muchas gracias, para mí es un placer poder estar acá, poder escucharlos, haber comenzado ya con una oración, a uno los predispone de otras formas, que gracias por eso. Un alto en el camino, una charla sobre la fe. No, y gracias a vos por hacer el tiempo de charlar con nosotros. Quiero hacer la observación de que ahora mismo vas trasladándote siempre en estas labores de Acamasoa. Vas en el carro, no vas manejando y por eso puedes hablar con nosotros, pero de repente podemos tener algún tipo de interrupción ahí en la señal y la verdad que estamos de punta a punta en este continente americano, tú en Argentina y yo en Estados Unidos, así es que esperamos que todo salga bien, pero desde ya nos disculpamos por cualquier pequeña interrupción ahí en la señal. Y bueno, para comenzar a platicar, Gastón, queremos hablar de vos. ¿Quién sos? ¿De dónde venís? Ya hablamos un poco acerca de tu experiencia profesional, pero quiero preguntarte cómo llegué, bueno, de eso, de tu familia, y cómo llegas a la fe católica. Bueno, la fe católica, para comenzar por lo último, es porque en mi familia siempre se pregonó aquello. Siempre fuimos gente de rezar antes de comer, antes de irse a dormir, de ir a misa, de tratar de todos juntos tener un momento de reflexión, de darle importancia a Dios. Y después cada uno iba contando también lo que ese Dios significaba en su vida. En mi colegio, además, tenían un lema que uno trató de hacer carne, que era ser con y para los demás. Entonces teníamos misiones permanentes en lugares muy carenciados, en donde víamos al Cristo en el otro, en el que sufría, en el que necesitaba una ayuda, en el que realmente requería que uno esté a su lado acompañándolo. Y yo tuve mis momentos en la vida donde estuve muy cerca, como lo siento ahora, probablemente con mucha más paz que en otras circunstancias, y momentos donde estuve muy
momentos donde no podía comprender por qué me habían pasado ciertas situaciones y dónde estaba Cristo si tanto me quería. Erróneamente yo pensaba eso. Luego uno empieza a comprender con los años de que los seres humanos somos libres para actuar y que Dios no puede impedir nuestra libertad para actuar bien o mal. Y sí, la verdad que por ahí leíamos en otros formatos acerca de tu historia personal, Gastón, que también es muy profunda, Ujú. ¿no? Y que has pasado por un proceso de sanación increíble Sí. y gracias a Dios porque pudiste sobrepasar, digamos, esas situaciones de prueba muy difíciles para un chico y que pudiste hacer las paces con ello y superarlo, ¿no? Hasta el punto de que ahora te entregas por completo en esta labor maravillosa que llevas de la mano de Akamazoa a los demás. Eh, déjame preguntarte, ¿cómo, ya lo mencionabas un poco, ¿no? Acerca de, este libre albedrío que muchas veces es mal utilizado por muchas personas. Eh, pero ¿cómo logras vos dar ese salto hacia el perdón que ahora te permite ser libre y servir a los demás? Bueno, es un proceso permanente. Recién cuando comprendí de que el perdón es un regalo que me hacía a mí mismo y que no es que se lo estaba ofreciendo a otros simplemente porque se me ocurría o porque yo decía es la única forma de sanarme. Un día entendí que el perdón me lo estoy regalando a mí mismo porque dejo el odio, dejo la bronca, dejo la ira, dejo la pregunta tan incómoda y recurrente de ¿por qué a mí? Y le empezás a encontrar un para qué, y hay un paso mayor que es entender cómo quiero vivir. Y bueno, eso me llevó años, me llevó también romper silencios, hubo retiros bisagras en mi vida, hubo gente también bisagra que me permitió a mí también, de alguna forma, decirme, Gastón, si vos te disponés a sanar, si vos te disponés a compartir tu dolor, si vos te disponés a encontrarle sentido a todo este sufrimiento y a hermanarte en el dolor con otros, vas a tener una vida digna, vas a tener una vida en la cual te reconozcas que tu esencia no se perdió por más dura que hayan sido tu infancia, porque bueno, yo siempre digo que pasé 7 años similares a vivir entre brasas calientes, pero ahí no terminó el periplo. El dolor todavía aparece por momentos, pero no me quita el sueño, ni mucho menos me quita proyección para disfrutar el presente y para soñar con un futuro cada vez mejor. Y me imagino que soñando en ese futuro mejor, se despierta en vos este deseo de ayudar, ¿no? Eh, Sabemos que bueno, tenés tu profesión, máster, doctorado, pero ¿cómo decidís dejar lo que podría ser una profesión muy lucrativa en el ámbito de la economía y girarte 180 grados a esta labor de ayuda y de entrega a los demás? ¿De dónde nace? ¿Cómo nace? Yo creo que probablemente el ejemplo de mis padres fue contundente. Mi madre tenía una práctica que hasta el día de hoy a mí me llama la atención de la osadía de ella. Tocaba en el timbre de mi casa, sabíamos que era alguien que pedía, y cuando estábamos preparando un sándwich para llevárselo, mi mamá nos decía, medio a los gritos, que entre el chico y pregúntenle si hizo la tarea, que entre el chico y pregúntenle si vaya a una escuela, y si no, que haga la tarea con ustedes, no es solamente entregar un sándwich. Y mi papá siempre ha sido un hombre que con su ejemplo nos hablaba de la excelencia, siempre nos repetía la parábola de los talentos: no los entierren, rindan de acuerdo a sus potencialidades, no negocien la verdad que llevan adentro por algún interés económico. Esa fue como el primer, cosa que a mí me fue germinando adentro. Luego empecé a ver la pobreza de más cerca con las misiones que en mi colegio se me ofrecía. Entonces empezás a darte cuenta que a 15 minutos donde apoyar la cabeza en la almohada hay alguien viviendo como en la edad de piedra.
Luego la inundación del 2003 en Santa Fe fue difícil para todos los santafesinos. Imagínense que yo estuve 3 meses sin escuela y en la escuela a la que yo iba, en la misa a la que yo asistía, había gente durmiendo allí. Es decir, eso me impactó, ver tanta gente desesperada. Pero después, ya en la universidad, a los 25 años, empecé a darme cuenta que había un tema que a mí me sacudía muy fuertemente. Pienso yo por mi infancia también, no porque había sufrido la patología de la desnutrición, pero sí creo que por momentos también la falta de afecto de la que necesitaba me había impactado. Entonces un día me enteré que el cerebro era mágico y cruel, que lo que no se hacía en la primera infancia difícilmente se iba a poder hacer después, y que yo no podía quedarme indiferente ante eso. Iba caminando y observaba chicos. Y si a este chico el cerebro se le está quedando, no está creciendo morfológicamente como necesita, no está teniendo la estimulación y la nutrición adecuada, tengo que hacer algo. Y empecé a trabajar con chicos desnutridos por todo el país, con fundaciones que abordaban este drama inhumano. Pero con todo eso a cuesta, soy una persona bastante inquieta con sus lecturas, con los temas que la apasionan, a mí me lastimaba la idea de que le dábamos el alta a una criatura de 5 años y esa criatura iba a volver al mismo ambiente hostil. Sus padres no iban a tener trabajo e iban a seguir sobreviviendo en sus casas tan precarias. Y me enteré de la obra de Pedro y ahí no hubo vuelta atrás, porque empecé a leer todos sus libros, empecé a ver sus documentales, le escribí a las hermanas de él por las redes sociales. Y en julio del 2018 lo conocí y voy a África, si él quiere, a aprender a su lado para traer esto a la Argentina. Fueron muchos puntos en el camino que hoy tienen un sentido, creo yo, que Dios me dio pistas a las cuales por momentos las supe seguir y por momentos me distraje con miserias como cualquier humano. Yo estoy lleno de ellas. Y quiero preguntarte, ¿cómo es la recepción del padre cuando vos te acercás a él y le decís, padre, aquí estoy, me ofrezco como voluntario, mándeme a traer o llego yo? ¿Cómo reacciona el padre ante eso? Yo tenía la información por escucharlo en entrevistas de que él no aceptaba voluntarios que vinieran a Madagascar porque él insistía, ayuden en su país. Yo me fui de la Argentina en el año 68, cuando teníamos 3% de pobreza. Con la Argentina de hoy me hubiera quedado en mi país, pero bueno, decidí ir a Sudán en un sitio mucho más hostil. Y entonces con todo eso, yo aproveché la relación que empezaba a hacer con Lucía, con una de sus hermanas, y le dije a Lucía, ayúdame a que tu hermano entienda que yo no quiero ir a ser voluntario y que también me comprenda que no se puede explicar una ciudad de 60.000 personas con un libro, que él está vivo, que muchos de los que arrancaron con él siguen trabajando a su lado y que esta es una obra tan distinta a las que hay en el mundo porque no se dedica a una sola cosa, ayuda desde el inicio hasta el final de la vida. Es capaz de imaginar maternidades, pero también cementerios. Y bueno, con todo eso, fui en una primera instancia con muchos temores y me encontré con un hombre colosal, con una humildad increíble, una capacidad de trabajo también sorprendente. Y enseguida me dijo, acá se aprende con humildad, se aprende con don de gente, se aprende con la capacidad que tiene el ser humano de sudar a la par, y quédate tranquilo que solamente Dios sabe lo que puede ser una Camasoa en la Argentina. Y a partir de ahí, ahora acabo de regresar hace poco, ya fui en 3 oportunidades, trato de ir a reforzar los conocimientos, a consolidar lo que hemos hecho, a mejorar lo que todavía resta por mejorar, y siempre me encuentro con el mismo Pedro, sirviendo y siendo el primer obrero. Y ya tiene sus añitos el padre, pues, se conserva muy bien para todo el trabajo que hace, Sí, pero por ahí vi unas fotografías y la verdad que se conserva muy bien, pero anda que son 30 años ya de trabajo, ¿no? sí, sí, 56 años en África. Son 36 años de Acamasoa, pero ya 56 en África, y se conserva muy bien, pero también porque alimenta su espíritu.
es un hombre de una fe tan concreta, pero de una fe no le falta oración, pero tampoco le falta acción. Él vive con esa idea, si querés, que está muy bien representada en Mateo 25. Sí, sí, francamente. Y también pensé en aquel pasaje de Santiago, muéstrame tus obras y te mostraré mi fe, ¿no? La fe y Sí, obras. así Es, es, así es. es impresionante ver las misas multitudinarias, o sea, son misas de 10.000, 15.000 personas a las que atiende el Son, Padre. son una fiesta, mire. A mí me llama la atención dos cosas cada vez que estoy en esas misas. Una es la que usted dice, la cantidad de gente, y la segunda cuestión, pareciera por momentos que les vibra Dios en la garganta. Cómo cantan, cómo participan, cómo sienten esa fe, que luego se traduce también, valga la aclaración, en actos muy humanos, muy cristianos, porque esa gente se conoce, porque esa gente convive, porque esa gente lucha día a día contra una pobreza que si uno no la enfrenta pulgada a pulgada, vuelva a venir por uno. Entonces, en ese sentido, es un punto de unión la fe, pero esas misas, así fuera los videos que están en las redes, vale la pena verlos una vez en la vida, y muchas, sin duda, si uno puede. Y otra cosa que contrasta a Gastón es, por un lado, las condiciones en las que viven estas personas, que si bien es cierto la labor es grande, también la necesidad es muy grande, pero aún con todo, esta gente es extremadamente agradecida con lo que tiene Ujú. y tienen una alegría por vivir, una energía con la que viven, con la que sienten, que es a veces inexplicable. Sin duda, es un gran misterio. Es una alegría desbordante, sobre todo ves en los niños, la simplicidad, quizás la falta de tecnología en ese caso ha sido también un punto de apoyo para despertar la imaginación, para crear mundos dentro de su cabecita y para jugar con cualquier cosa, pero también para entender lo importante. A mí me llama la atención, allá se le da de comer a 12.000 personas por día. Y como bien dice Pedro, comer acá sigue siendo un acontecimiento. Entonces son agradecidos en todo como si hubieran arrancado ayer, porque han conocido un proceso de deshumanización en ese país, que por lo menos nosotros en la Argentina, que tenemos un país con múltiples problemas, pero aún no hemos conocido. Eso es otra cosa, ahí hay supervivencia absoluta y sí, esa alegría contagia, pero también es una alegría que se puede convertir en algo no tan bueno, porque pasa también, no es todo una maravilla. Por eso es tan importante el no quedarse en las palabras, el hacerle ver al otro que su herida no es su destino, que es posible vencer la pobreza, que tampoco es una suerte ineludible, que yo voy a vivir, desarrollarme y morir en el mismo sitio en donde he nacido. Eso se puede revertir en la historia del ser humano. Eh, Mencionabas algo, creo que muy, muy relevante con respecto de los niños, y es eso, ¿no? No es, aún en nuestros países, pues en toda Latinoamérica, ahora los niños están con el teléfono en las manos, con la tablet en las manos o con la televisión, y por ahí hay tanta información ahora respecto del impacto negativo que se tiene, que tienen estas tecnologías en edades tempranas, ¿no? Y yo me ponía a pensar, porque, a ver, con mi hijo pues tratamos de limitar hasta donde se puede, pero lo cierto es que de repente con sus videojuegos o la TV, pues ahí está. Pero me acordaba cuando era todavía un chico que prefería de repente jugar con una caja de cartón y pintarla él a jugar con los juguetes que se le habían comprado, que se le habían regalado, ¿no? Y creo que es la inocencia y la pureza de los niños y tanto tiene entonces que ver el ambiente
en donde ¿no? crecen y el amor que se les da, ¿no? Sin duda, es un punto fundamental el que destacás. Que un niño tenga amor, que tenga atención, que le den la posibilidad de que se exprese, de que juegue, de que cree, de que muestre. El niño quiere mostrar lo que hace recurrentemente. Y uno a veces en ese apuro, en esta vida que se nos propone muchas veces de no detenernos en el niño, hace que ese niño se inhiba, porque no siente que tiene valor lo que hace. Así que es muy importante darle ese lugar e invitarlo a crear, porque está en ese momento, está más que estudiado incluso esto, que el niño funciona como con la mente de un científico. Prueba, insiste, se equivoca, quiere ponerse de pie y se cae. No tiene eh, miedo al ridículo y eso es espectacular. Cuando somos grandes lo perdemos. Sí, ciertamente. Quiero, a ver, preguntarte, para muchas personas, bueno, muchas personas no lo saben y para otras resulta incomprensible. ¿Y cómo es que hoy en día hay personas que viven con menos de $1.50 al día? Y solo para ponerlo en un contexto muy personal, hoy por la mañana, antes de ir a la escuela, mi hijo me pidió $1. Me dijo, Ujú, papá, yo tengo $1, ¿me puedes dar otro dólar? Porque hoy en la escuela pasa el carrito donde él puede comprar eh, bolígrafos o lápices o borradores. Y entonces regresaba a la casa con 5 borradores de figuritas diferentes y le digo, ¿cuánto te costó? Ya sabía que iba a hablar con vos. Por eso le claro. pregunté, ¿cuánto te costó? Me dice, me quedaron 2 centavos de los $2. Y le dije, ¿sabes que con lo que tú acabas de gastar hoy, hay personas que no tienen ni eso para comer? Entonces, lo traigo en ese contexto muy personal porque de repente, como te digo, la gente no logra eh, que la idea realmente penetre en la cabeza, ¿no? Eh, en muchos países de Latinoamérica hay personas que viven con la misma precariedad o con precariedades aún más grandes, en Argentina, en El Salvador, en todos nuestros países, en México, Perú, etcétera. Pero para que nosotros logremos comprender cómo pues vos transmitirnos esta realidad. Es decir, yo lo vi en mi país. Yo vi a personas que vivían a la par de vertederos de basura, que convivían con aves carroñeras y que entre ese mal olor, entre esa podredumbre, buscaban qué comer, buscaban qué prendas usar. Y aunque lo vi con mis propios ojos, lo pasé cerca, pues, pero yo iba en mi carro, iba pasando en el carro. Aún así, aunque lo vi con mis propios ojos, sigue siendo una experiencia ajena y hasta cierto punto incomprensible. ¿Cómo podés transmitirnos vos esa realidad? La pobreza tiene muchas caras. En el último tiempo, yo he tratado de imaginar, bueno, cuál podría ser para mí la mejor definición. Una vez le había escuchado a Pedro de que la pobreza es una cárcel que te mata en cámara lenta, y me encantó esa definición. Pero estando ahora con Cande, con mi novia, con quien también luchamos humanitariamente todos los días en Madagascar, nos tocó trabajar en el basural. Y yo veía cómo los niños y los adultos se acercaban cuando el bolsón, cuando el camión tiraba. Y veía su accionar. Y ahí dije, la pobreza es una huracanada, un volcán de desesperación. Eso es la pobreza. Vieron que cuando estalla un volcán uno se desespera y tiene que salir corriendo. Y bueno, es como un vómito, como algo para sobrevivir. Y cuando uno está así en ese nivel de supervivencia, cuando el cortisol explota, cuando vivo disociado, desconectado, hiperactivado, cuando pierdo el deseo de vivir, cuando no tengo más deseo de proyección de hacer algo, cuando la adicción a veces se convierte
el mecanismo para poder tapar un dolor, esa persona estará dispuesto a todo. ¿Por qué? Porque no tiene la menor idea de lo que significa planificar con tiempo lo que quiere hacer él y sus hijos. No puede darse el lujo de decir estudiaremos acá, nos construiremos una casa allá, esto es lo que vos tenés que estudiar para poder trabajar de lo que decías. La vida es y cómo, y todos sabemos que no sobrevivimos mucho tiempo sin comer, sin beber. Hay fríos que son insoportables, hay gente que les quema el frío los huesos. Eh, Hay historias que son dramáticas, niños abrazándose con sangre caliente, con perros, porque obviamente no tienen ropa de cama, no tienen abrigo. Después te encontrás situaciones límites donde, como alguna vez me dijo una señora, mis hijos hacen que comen, abren la lata y hacen que comen. Entonces, yo creo que lo que a veces hay que entender, no para justificar la vida de quien está en la miseria, pero la cantidad de decisiones que tienen que tomar límites jornada tras jornada. Y a mí me pasaba cuando yo estaba ahí en Madagascar, a mí me gusta afinar el ojo. Y veía y observaba y me daba cuenta que cada vez que yo pinchaba para poder captar algo, no había nada. Digo, no hay un pedacito, una latita de atún, no hay una hamburguesa mordida, no hay un pedazo de fideo vencido, no hay nada. Entonces, ¿cómo haces para vivir 10 años, 5 años o 2 meses teniendo ese trabajo que es de un no permanente? No vas a comer, no vas a llevar nada a tu casa, no te vas a poder comprar esos ladrillos que querés para levantar una pared, así no tenés frío en el invierno, no vas a tener plata para pagarte la atención médica que requiere tu hijo porque en el hospital nadie te atiende. Te frustrás, hermano, te enojás, te resentís. Por eso cuesta tanto destrabar ese bloqueo mental que les dice que no son nada y que no tienen que confiar en nadie porque todo ha sido desdibujado cuando no ausente. Así que lo que les puedo decir, que si algo necesita el que está en la pobreza es una lucha a tiempo y a contratiempo, a la par, sudando, y que uno se tiene que poner en una posición de perdón, de olvido y de un ideal tan firme que te haga continuar todas las mañanas por más que te llenes de bronca porque vos decís, pero si los estoy ayudando y mira cómo me lo devuelve. No importa, mano, insistí con la idea que tarde o temprano cuando alguien se reencuentra con la dignidad, ya nunca más quiere una vida de tragar, perdón la palabra, mierda. Puedes escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM, Pocket Cast y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el Camino. Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos, en Facebook como Un Alto en el Camino, una historia de fe, y en Instagram como JR Arévalo. Además, puedes descargar la aplicación de Misioneros Digitales Católicos. Búscala en App Store y en Play Store para iPhone y Android. En la página web de Misioneros Digitales Católicos podrás encontrar las reflexiones del Evangelio del Padre Luis. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde encontrarás nuestros podcasts, las reflexiones del Evangelio y misas del Padre Luis, MDC Kids y muchos recursos para crecer en la fe. Seguimos conversando con Gastón Vigo y de esta increíble labor que hace con la Fundación Akamasoa. Y recién hablamos de, creo que lo que hablamos en la pregunta anterior es un llamado a despertar. Gastón, creo que lo has puesto, la pregunta era difícil, ¿no? ¿Cómo nos puedes transmitir esta realidad a los que no tenemos ni idea de lo que es vivir en modo de supervivencia todo el tiempo? Y ciertamente son palabras duras, una realidad chocante,
que gracias a Dios, probablemente todos los que escuchan este podcast están ajenos a esa realidad, porque tienen acceso a Internet, tienen acceso a un teléfono móvil o a una computadora para escucarnos, ¿no? Pero qué valioso es esas imágenes que nos transmitís vos. Quiero preguntarte, aprendes del Padre poco a Mm. poco, pero una cosa es estar al lado de tu mentor y otra cosa muy diferente es agarrar tus maletas, desprenderte de él y decirle, ahora me toca a mí, me voy de regreso a la Argentina a trabajar. ¿Cómo encontrás el valor para tomar esa decisión y los medios para arrancar ya en tu país? El valor, yo creo que hay dos respuestas que te podría dar para situarme en diciembre del 2018, en enero del 2019. El primero es obviamente la confianza en Dios. Dios, lo que uno quiere hacer es bueno. Tus preferidos son los pobres. Abrí los caminos que a veces parecieran apresuradamente cerrados cuando tratamos de solamente poner la fuerza humana. Pero después he sido un convencido que no puedo vivir mirándome el ombligo, que hay que apoyarse en hombros de gigante, que hay que leer, que hay que formarse, que hay que saber por qué tal mujer o tal hombre ha logrado proezas imposibles. Y cuando uno empieza a ver las personalidades destacadas que ha tenido el planeta con sus miserias y con sus virtudes, encuentra siempre una virtud cardinal: perseverancia, cueste lo que cueste, como bien decía Mandela. Este es un ideal por el que estoy dispuesto a vivir, pero también es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Entonces uno se para no temerariamente ante un asunto, pero estoy dispuesto a dejar lo que tenga que dejar para ir detrás de una idea, de un anhelo que me saca para adelante todos los días, por más que yo no quiera. ¿Ya cuántas veces he vuelto a Camasoa enojado, fastidiado, y me levanto y arranco, y me levanto y arranco? La tarea quizás más difícil de todo esto no es tanto lo que le toca a uno, porque uno está convencido que esto lo quiere hacer. La tarea más difícil es despertarles el coraje a los otros, acompañarlos en sus procesos personales, armar los equipos, que la gente entienda este tipo de servicio que nosotros ofrecemos y que esa persona tenga también esa constancia para no abandonar antes de tiempo. ¿Cuánta gente pasa por Acamasoa y vos decís, pero hermano, si venías bien, flaca, si lo estabas haciendo correctamente, tuviste altibajos, ¿por qué soltás todo? ¿Por qué abandonás? Y bueno, hay tiempos que uno no maneja, hay procesos que uno no puede cambiar, pero cada vez que regresan, ¿sabes la alegría que yo siento? Ayer me escribía María, una madre que hace 2 años abandonó a Camasoa. ¿Puedo volver? Eso es una cosa tan preciosa, pero claro, hermana, volvé ya. Otro me escribía, Oscar, ayer a las 11:30 de la noche. Gastón, ¿hay lugar todavía para mí? Y como bien hiciste, Pedro, si Dios existe, siempre debe haber un lugar. Wow. Bueno, Pedro tiene palabras de sabiduría, ¿no? Y Sí. obviamente inspiradas por el Espíritu Santo. Pero solo en este conversatorio nos has dado un par de frases como aquellas que decíamos, frases que te apuñalan el corazón, ¿no? Eh, y como vos decís, el trabajo, a ver, trabajo siempre va a haber, Jesús decía también, pobres siempre van a tener, ¿no? O sea que el Ujú, trabajo siempre está ahí. Puntualmente, vos decías que cuesta que la gente comprenda el trabajo que se hace. ujú. Puntualmente, ¿cuál es el trabajo que se hace en Acamasoa?
Nosotros, sea en Madagascar, pero bueno, concretamente en la Argentina, estamos parados en 7 hectáreas. Estas 7 hectáreas planificamos una urbanización con 4 cosas que son innegociables para nosotros. Urbanización digna, para hacer un hogar, para hacer caminos, para hacer servicios, para que uno se sienta realmente persona viviendo allí. Educación de todos los niveles, de la primera infancia hasta la universidad. Atención primaria de salud. La mayoría de la gente que está en la pobreza muere antes, se enferma mucho por no haber habido prevención en cosas que son elementales en el tercer milenio. Prevención nutricional, pediátrica, cardiológica, ginecológica, oftalmológica, ontológica, etcétera. Y después que puede dar laburo, con una idea también concreta que en estas comunidades se abraza el trabajo, se abraza la educación, se abraza la disciplina y mancomunadamente todos vamos a trabajar. El equipo, si querés, neurálgico de Acamasoa y la familia a la par, el voluntario que viene a ayudar a la par. Y eso hace que, bueno, nosotros seamos una organización que de martes a sábado de 9 a 17 horas vamos a estar construyendo. Vamos a estar con nuestras huertas en tierra, con nuestras huertas hidropónicas, vamos a estar recibiendo voluntarios, vamos a estar sirviendo un plato de comida siempre, va a haber atención médica, vamos a estar resolviendo problemas humanos desde el ámbito de la psicología o desde el ámbito jurídico o simplemente estando, mirando a las pupilas al otro. Entonces, claro, nosotros creemos que hay cosas que no se pueden discutir. Una familia debe vivir como cualquier ser humano que ha tenido mejores posibilidades. ¿Esto significa regalar casas para todos? No creemos en eso. Sí que todos aprendamos a construirla y que cada uno la vaya ganando. Que la salud hay que entenderla de forma integral, porque no es solamente la salud desde el punto de vista, si querés, más occidental, sino también la salud mental, que es tan necesaria, entender. En pobreza hay tantos traumas, tantos dramas, y eso hace bueno, que uno tiene que estar también allí. Y bueno, y por otro lado, te diría que en ese día a día hay una cosa que es difícil de explicar. Vos nunca sabés con qué gente te vas a encontrar todos los días. Vos me decís, pero bueno, Gastón, están armando una comunidad. Bueno, porque a la noche yo no sé lo que les va a pasar a cada uno. Puedo tener control de los que viven en los espacios de acogida, en las casas ya construidas de Acamasoa, pero los que van a las 7 villas miserias de Lima, en Zárate, provincia de Buenos Aires, donde estamos, no sé. Entonces, noche tras noche pasan cosas no tan buenas que hacen que a veces esa persona no regrese, no venga a horario, falte o haya temas para solucionar por la mañana. Algo muy importante de la filosofía del trabajo de Akamasoa es este tema de ayudar ayudando, ¿no? No es asistencialismo, para nada. Es esta idea de trabajar, porque, a ver, es uno de los pilares fundamentales, lo decíamos, de la dignidad humana, ¿no? Entonces, Ujú. qué tan importante, digamos, es cambiarle la mentalidad a las personas que de repente pueden estar acostumbradas o con esperanzadas de que una ONG o el mismo gobierno les va a resolver sus problemas? Es difícil romper ese paradigma. Sí, tremendo. Pero si pasan en niveles sociales más elevados, se ha creído ingenuamente de que el Estado puede resolver absolutamente todo. El Estado tiene funciones indelegables, necesarias, pero no puede resolver todo. Entonces, cuando vos pones ese énfasis, le vas quitando al ser humano su coraje, su valentía, su autosuficiencia. Hay situaciones límites que requieren ayuda inmediata, por supuesto, el desnutrido no puede esperar, el enfermo terminal no puede esperar, aquel que necesita esas alternativas que nunca ha recibido, pero después hay que creer en la potencialidad, hay que ver al ser humano siempre por lo que puede hacer y no por las carencias que tiene. Ahora, nuestro secreto es la transpiración palmo a palmo, espalda con espalda. Hoy no sabés el calor que hace en el campo en el que nosotros estamos. Y estábamos
poniendo Durlock y yo miraba por la ventana a otros armando estructuras de acero y estamos empapados en sudores compartidos. ¿Y cómo no voy a creer en aquel otro que también está poniendo el mismo esfuerzo sabiendo que eso no va a ser para él? Por eso, una de las cosas que a veces digo que en el obrar humanitario, hay obrares humanitarios que ni siquiera un gobierno lo puede hacer, porque a veces el gobernante trabaja de lunes a viernes, de lunes a sábado, y esto es 24/7. Esto te lleva a la vida en el buen sentido, pero sí cuesta modificar los hábitos, las actitudes, pero no hay que desesperarse y hay que ponerse en la piel del otro. Para mí una de las frases más espantosas que suelo escuchar a veces es: este ser humano aún no evolucionó. Perdón la expresión. ¿Quién carajo te crees que sos? ¿Vos tuviste esa vida? ¿Vos sabés lo que es estar en esos zapatos? ¿Vos tuviste esa cultura, esa educación, esas familias, esos traumas? Claro que tenemos que ir mejorando como seres humanos, pero no nos podemos parar livianamente a opinar de la vida del otro. Claro. Y vos vivís esta realidad a diario Ujú, y obviamente que tiene un gran impacto, no solamente físico, ya lo hablábamos de las condiciones de calor, igual han de haber condiciones de extremo frío también, ¿no? Pero también hay una carga mental enorme, ¿no? Con respecto a que esta obra en gran o menor medida recae sobre ujú. vos y sobre tus hombros. Quiero preguntarte cómo mantenés vos ese balance emocional, ese balance mental y Mm. físico que te ayude a ver, a seguir haciendo lo que tenés que hacer. Y obviamente mencionabas a tu pareja, tenés una vida privada fuera de Akamazoa también. ¿Cómo logras ese balance? Bueno, hay desequilibrios por momentos, sin duda, pues te pasás de rosca, porque los temas te importan, porque las familias demandan, porque uno a veces quiere que las cosas vayan más rápido de lo que están siendo. Pero uno vuelve al eje, obviamente, con sus seres queridos, con la mujer que ama, en este caso también con mi hija, con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos. Después, naturalmente, con quienes integran el equipo, con las propias familias, mirando a los niños, rodeándote por momentos de ellos. Las lecturas, insisto con eso, yo creo que de lo peores cosas que a mí me podría pasar es si estuviera incapacitado de leer, porque me meto en mundos que me ayudan permanentemente, me entusiasman, me desafían intelectualmente. Y luego Jesús, eh, vos cada vez que vas a la iglesia, el credo que tengas, pero cada vez que vos te conectás con lo espiritual, salís de la idea. em, Obviamente cada uno puede creer en lo que quiere, pero me hablo a mí mismo: Gastón, salí de la idea mezquina que sos solamente vos y ponele a tu vida trascendencia. Y claro, cuando vos le ponés trascendencia y decís, no es solo esto, habrá una eternidad, lo que hacemos ahora tiene eco para allá. ¿Podré dialogar con Jesús hoy a la noche? ¿Podré pedirle ayuda cuando ya no encuentre respuesta? Eso te pone en eje porque te hace humilde. Eh, y yo te lo confirmo, hermano. Jesús existe. Acamazo es imposible que sea hecha sin la ayuda de alguien de arriba por momentos. Si nosotros no estamos todo el día pidiendo reuniones, no estamos todo el día buscando fondos, y claro que somos gente de bien y llamamos a quien podemos llamar y la gente nos abre oportunidades. ¿Sabes cuántas veces nos hemos quedado a cero? Nosotros vivimos con un lema: Dios y audacia. Dios y audacia. Pues sí, me quedo con eso. Qué bárbaro. Dios y audacia. Qué bárbaro. Está resumido aquello. En eso se resume aquel pasaje
sean mansos como la paloma y listos como la serpiente, ¿no? Qué bárbaro. Me pusiste los pelos chinitos, como decimos por aquí. Los pelos de punta también dicen en otros lados. Eh, y te tengo que confesar que incluso antes de hablar con vos, esta idea me venía circulando en la cabeza ya desde hace bastante tiempo. Yo también tuve momentos, nunca momentos de donde tuve que tomar decisiones de supervivencia respecto de dónde iba a dormir o qué iba a comer. Por lo menos esa comodidad siempre la he tenido, pero sí Ujú. momentos de precariedades económicas. Y ahora, de un par de años atrás, Dios me ha bendecido dándome una estabilidad financiera que nunca antes tuve. Eh, y ya me venía yo haciendo esta pregunta, ¿no? ¿Estaré haciendo lo suficiente por el otro? Mm. Y me ponía en situaciones muy específicas. ¿Qué haría? Porque, a ver, hace muchísimos años en El Salvador, pero muchísimos años, estoy hablando probablemente de unos 20 años ya, participé de una iniciativa donde se iba 2 veces al mes a repartir comida a los indigentes que vivían en la calle en Ujú. El Salvador. Y esa realidad te pega Sí. durísimo en todo sentido. Te pega, te entra por los sentidos, para empezar. Te entra por la nariz, te entra por los ojos, por lo que oís, por lo que ves, por la realidad, pero también te pega mucho emocionalmente. Pero más allá de esa, y ahora, como te digo, en esta nueva realidad para mí, me estaba yo haciendo la pregunta, ¿cómo estoy haciendo yo lo suficiente por aquel que ya no es de mi metro cuadrado, ¿no? Por aquel que no es mi Mm. esposa, que no es mi hijo, que no es mi madre, que no es mi hermano. ¿Estaré haciendo lo suficiente? Y ya desde hace mucho eh, me respondí yo mismo y dije, no, no estoy haciendo suficiente. Entonces mi pregunta es, ¿cómo desde donde yo estoy hoy puedo impactar o ayudar a iniciativas como esta, como Akamazoa? Y lo que estás haciendo en este momento es importante porque estás dándole voz, no a Gastón, a mucha gente que vive en nuestra comunidad, mucha gente que quizás no vive en nuestra comunidad, pero encuentra en nuestro diálogo esa fuerza para levantarse. Y después, claro, que uno puede abrir oportunidades. Nosotros somos una organización humanitaria que lo que busca, como te decía, es ir avanzando jornada tras jornada. Entonces, recursos vamos a necesitar siempre, materiales vamos a necesitar siempre, gente que cuente lo que nosotros hacemos y que eso funcione como un canal de expansión también, porque lo que no se conoce difícilmente convoque a otros a sumarse. Y es importante, ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros? Los escuché en tal radio. Mire, le voy a contar algo que va a lo que usted estaba preguntándose. El apoyo más importante que tiene en este momento Acamasoa para poder levantar un colegio fue por una nota en una radio de un hombre que yo le pregunté, ¿siempre estás escuchando esta radio? No, no, la aprendí en ese momento, qué sé yo. Y escuché lo que escuché, volví a la empresa y dije hay que ayudar a esta organización. Explícamela esa, ¿no? No tiene sentido. El flaco no ponía esa radio, no conocía Camasoa y hoy esa organización, empresa, compañía es la que más nos está apoyando para el colegio. Por eso uno tiene que hacerse esas preguntas que vos te haces y bueno, hacer, ver, va por acá, no va por acá, ir sintiéndose, ir viendo qué le pasa en su alma. Escribir ayuda también. Escribir por momentos, pasar por las hojas lo que uno va sintiendo, porque los pensamientos, viste, van, vienen, van, vienen, van, vienen. Entonces volver a leerse, releerse, así uno también va comprendiendo qué pensaba en el 2025, qué piensa ahora ya en el 27, etcétera. El padre lo decía, por ahí lo leí en una nota, ¿no? La insensibilidad y la indiferencia social son enfermedades realmente que obstaculizan el progreso
a ver, el progreso, digamos, de estas iniciativas, el progreso de las comunidades a las que sirven. Entonces, el llamado sería, ¿no? A que despertemos. Siempre hay alguien que necesita más que de lo que nosotros podemos estar necesitados. Siempre hay alguien a quien podemos ayudar, extenderle una mano, y eso va por lo económico, pero también va por la disposición del corazón, ¿no? Por ahí está aquella canción, no sé si estará difundida en toda Latinoamérica, que dice, qué lindo es vivir para amar y qué grande es tener para dar, ¿no? Y dar alegría, dar felicidad, darse uno mismo. Eso es amar, dice la canción. Y creo que es el Qué bonito. llamado, ¿no? Es el llamado que podemos hacer desde este programa a que salgamos de la insensibilidad, que salgamos de la indiferencia, que entendamos que podemos ser buenas personas, pero que podemos hacer todavía mucho más bien del que estamos haciendo. Y ahí hay iniciativas como Akamazoa que nos necesitan, que nos necesitan en Madagascar, que nos necesitan en Argentina, y si no, pues, si no es Akamazoa, que se aboquen en sus países, seguramente hay también instituciones que necesitan ayuda, pero ¿cómo los encontramos a ustedes, Gastón, para si hay alguien que nos escucha que quiera de repente ayudar? Si googlean rápidamente a Camasoa Argentina con K y con S, ahí van a estar en nuestra página web e ingresan a la pestaña que dice donaciones y proyectos. Y ahí ya tienen tres formas de donar o de hacerse voluntarios. Si no, por el Instagram, por el Facebook, buscar a Camasoa Argentina. Somos una organización que rápidamente le vamos a decir en qué estamos. Vos me preguntás, Sol Gastón, ¿en qué están? Y este año queremos hacer 4 viviendas, queremos continuar con el colegio, con el hospital, con una obra de infraestructura eléctrica muy grande. En eso estamos. Si nos ayudan con recursos, nosotros seguiremos poniendo el sudor día a día. Ahí está la invitación. Para cerrar, Gastón, quiero hacerte la pregunta de rigor en esta quinta temporada, eh, y la hacemos para que vos, desde tu experiencia de vida personal, nos puedas dar algunas palabras que resuenen con todas las personas. Y la pregunta es esta: si pudieras vos darle un consejo a tu yo del pasado, ¿qué le dirías? Que hable, que si algo le duele, si piensa que el otro no lo va a entender, que no juzgue de antemano, que no vea a la otra persona por lo que no pudo hacer, sino por lo que puede llevar adelante, que confíe en los suyos y que no demore tanto en abrazar lo que anhela. Si anhela una vocación como la que empieza a escuchar en su corazón, que lo haga. Y así con cada cosa que vaya anhelando. Y probablemente, bueno, es una forma de decirme también a mí mismo, porque hoy sí me siento eh, con esas afirmaciones, sin necesidad de poder validarlas, porque lo estoy haciendo, porque me escucho, porque voy detrás de lo que anhelo, porque ya no me callo, porque vivo diciendo lo que siento, y cuando cometo errores, no le encuentro tanto sentido a andar apoyado en el orgullo. Me apoyo en Gastón, soltá. Eh, Hay hoy hablaba hace poquito, una cosa muy linda. Pensaba en el epitafio de mi abuela, que no la pude conocer, pero por su historia personal hay cosas que me tocan muy de cerca. Y su epitafio decía, Duc in altum, remar mar adentro. Eso también me hubiera dicho, remar mar adentro. Y vas a ver cómo vas a llegar más rápidamente a puerto. Gracias, Gastón, por el tiempo que nos has compartido, por estas experiencias de vida tan valiosas y por todo lo que haces. Ciertamente muy grande la labor. Vamos a pedirle a Dios que te sostenga, que te mantenga, que te ayude para seguir adelante, y le pedimos a todos los que nos escuchan también que oren por vos,
por tu familia y por esta iniciativa, por el Padre Opeca allá en Madagascar también, que tanto bien hace. Y a todos, ahí está la invitación a que salgamos de esa zona de confort, a que salgamos de esa indiferencia y que hagamos lo que podamos. Hay mucha gente que está haciendo cosas buenas alrededor del mundo y si nos sumamos, pues vamos a hacer más. Ahí está la invitación. Gracias por tu tiempo. Ánimo en esta labor tan loable que están haciendo. Y pues nada, un mensaje de cierre, Gastón. Bueno, insistir con esta idea de no quedarse en las palabras, que si algo de lo que escucharon los invita a la acción, no digan, bueno, hoy a la noche lo hago ahora, lo hago en este preciso momento que algo me sacude. San Alberto Hurtado tenía una frase espectacular: fuego con fuego. Si el fuego se prendió, tirale otra leña, tirale un árbol, tirale un bosque, con tal de que no se apague ese espíritu que te está diciendo a vos, conectate con tu bondad, que es probablemente el sentimiento más extraordinario que puede tener un ser humano, ser bondadoso. Van a ver qué felices van a ser. Ahí está. Muchas gracias, Gastón, y gracias a todos los que nos han sintonizado en este programa. Nos volveremos a encontrar en Un Alto en el Camino y recuerden que el milagro sucede en el corazón de los que creen y que algo bueno está por venir. Gracias por escuchar esta historia de fe. Recuerda que el milagro sucede en el corazón de los que creen y que algo bueno está por venir. Nos encontramos en el próximo programa.